A ver, la ley de copropiedad establece funciones del administrador y hay algunas que son funciones antiguas, como que ya estaban en la ley, digamos, y algunas nuevas. ¿Cuáles son las antiguas que ustedes deben conocer muchísimo mejor que yo? Yo nunca he estado en la administración de un edificio, sino que estudié la ley nomás, que bueno, ejecutar los actos de administración y conservación, recaudar los montos, ¿cierto? Emitir los certificados en el estado de las deudas, llevar la contabilidad, efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, etc. Representar en juicio a los copropietarios en las causas concernientes a la administración y conservación del edificio. Citar a las sesiones de asamblea de copropietarios y agregar a la carpeta de documentos del condominio la copia del libro de actas y de los acuerdos adoptados en dichas sesiones. Bueno, establecer los contratos, obviamente, de los trabajadores de la copropiedad, ¿cierto? Y una que es bien importante, que es pedir al tribunal competente que aplique las sanciones que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones en el uso de la unidad. Eso es bien relevante, porque usted, si es administrador de un edificio y alguien está infringiendo las normas, no puede cobrar justicia por usted mismo, sino que tiene que solicitárselo a un tribunal. Claro. También se mantiene la facultad de requerir la suspensión, de acuerdo con acuerdo del Comité de Administración del Servicio Eléctrico, que es básicamente lo que hablábamos antes, pero se agrega las telecomunicaciones de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyo propietario se encuentre moroso en el pago de 3 o más cuotas. Eso es lo que no voy a ahondar porque en el fondo ese tema ya lo pasamos. ¿Ya? Sí, ya lo tocamos. De hecho, este justamente era el siguiente punto que tenía ahí en la presentación, la ley 19.537 en términos de rendición. Ahí nosotros hicimos un análisis con algunos administradores y algunos de los puntos que nos llamaban harto la atención es que la ley actual lo que exige es la contabilidad simplificada, no es necesario el tema de los balances, y la nueva ley va a pedir más cosas. Sí, Ahí, ¿nos pero podrías describir cuáles son? Esas son las funciones nuevas, ¿ya? Perfecto. Pero sí, déjame agregar una cosita sobre el corte de los servicios. Nosotros, digamos, para que calce con la tramitación que estábamos haciendo del otro proyecto, porque esto puede sonar enredado, pero nosotros, el proyecto de ley que impide cortar la luz durante la pandemia, lo presentamos como modificación a la actual ley de copropiedad. A pesar de que al mismo tiempo estamos tramitando una nueva ley de copropiedad. Entonces igual le pusimos una indicación en donde pusimos no podrán establecerse sanciones que impliquen el corte de suspensión en periodos de estado de excepción declarado por el gobierno. O sea, terremotos, qué sé yo, guerra civil, pandemia, etcétera, que son situaciones realmente excepcionales, excepto los terremotos, que en el caso chileno efectivamente son más comunes. Ahora bien, yo tengo la impresión de que, no sé si en la región metropolitana se decretó estado de emergencia para el terremoto, no tengo la duda, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas obligaciones? Entregar la información actualizada que requiera el Registro Nacional de Administradores de Condominio, ¿ya? Especialmente lo que respecta a su identificación como administrador y al cumplimiento de las exigencias relacionadas con la seguridad del mismo. Además, ahora hay una nueva obligación del administrador que estará obligado a rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión ante el Comité de Administración, en forma mensual, ante la Asamblea de Copropietarios en cada sesión ordinaria y al término de su administración. Entonces son 3 veces, ¿ya? Rendir la cuenta documentada y pormenorizada de su gestión ante el Comité de Administración, o sea, ante el Comité de Administración todos los meses, ante la Asamblea en cada sesión ordinaria y al término de su administración. Además, deberá consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos y gastos, incluidas las remuneraciones y pagos, obviamente relativos a seguridad social del personal contratado, el saldo que va quedando, etcétera, y copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de esas cuentas y respaldo del pago de los seguros contratados. Y ahí aprovecho a hacer una pregunta. Yo no sé si esa última parte, hoy en día, los administradores la hacen o no. El de, digamos, el saldo de caja con copia informada del banco. Esa es una súper buena pregunta. Mira, nosotros en Comunidad Feliz tenemos un módulo de ¿Sí? conciliación bancaria. La conciliación bancaria sirve justamente para poder hacer el match, hacer la pareja entre el movimiento bancario que está en el banco y el movimiento contable, que es el cheque girado o la cuenta pagada. Hay cerca de un 30% de los administradores hoy día que hacen la conciliación bancaria. En este sentido, es un poco la pregunta que viene abajo en la presentación, que es que la conciliación bancaria no es pedida, como tampoco es pedida los balances. Porque el balance contable, como se entiende normalmente, es el tema de los activos, pasivos, patrimonio, etcétera.
y hoy día en este proyecto de ley se va a pedir balance. Sí, po. No sé cómo tú lo ves ahí. Muchos administradores nos han preguntado en temas de los aranceles para los administradores, porque ya que tengan estos conocimientos contables más avanzados, implicaría que quizás los administradores van a empezar a cobrar más. No sé si es que tienen algún pensamiento o tienen alguna idea de cómo se enfrentaría ese tema de la subida de los aranceles, quizás fijar algún precio. No sé si es que lo han pensado. Mira, yo la verdad es que no lo sé porque en el fondo lo que tú me estás preguntando es cómo se va a comportar un mercado. Porque finalmente al final los administradores pagados que uno contrata igual son un mercado. Entonces tú me decís si va a subir el precio, es algo que yo no te puedo decir. Lo que sí te podría decir es que como va a ser una obligación para todos, quizás no tenga tanto impacto, pero yo no tengo la capacidad de predecir esa alza de precios, para serte bien honesto, para no chamullarte. Sí, no, obvio, totalmente. ¿Ya? Era una pregunta de la mayoría de los administradores porque hay muchos que dicen, bueno, voy a tener que invertir en el tema de tener una educación más avanzada. Incluso hay algunos que nos preguntan qué va a pasar con los que no lo tienen y hoy día son administradores. ¿No van a poder seguir en sus labores o van a tener van a tener un Lo que pasa es que periodo ahí de vamos a ver gracia? cómo. Lo que pasa es que ahí hay una cosa que hacen las leyes que es las normas transitorias, que es cómo se aplica una ley para como la transición en que una ley empieza a regir y no otra. Yo me imagino que se les va a dar un periodo, pero eso, digamos, todavía no está claro por cómo va a salir la ley. Lo que yo creo que se debería hacer no es hacer un perdonazo para atrás, sino que darle un periodo a los actuales administradores para que pasen los cursos y se certifiquen. Porque recordemos que todo esto, de cuando dicen saber de contabilidad, etcétera, no es que cada uno va a tener que ir por su cuenta a averiguar qué es lo que tiene que saber, sino que cuando se establezca el reglamento del Registro Nacional de Administradores, ahí va a decir qué cursos tienen que tener aprobados, qué certificaciones tienen que tener. Entonces, lo que van a tener que hacer todos los administradores es ir a donde se entrega la certificación. Que ojo, van a haber certificaciones estatales a través del CENSE que van a ser gratuitas, ¿ya? Así que no es que todos van a tener que pagarla, ¿ya? Entonces, básicamente yo creo que lo que se tiene que hacer es decir, mire, de ahora en adelante nadie entra al registro, por ejemplo, ya, tienen 6 meses para inscribirse. Los que se inscribieron en los primeros 6 meses tienen un año, qué sé yo, 2 años para pasar las pruebas, pero de aquí en adelante todos los que se inscriban, para poder inscribirse tienen que tener la certificación. ¿Me explico? Sí, totalmente. O sea, el tema de la ley transitoria me hizo mucho sentido y además los reglamentos de cómo se van a enfrentar las distintas situaciones. Yo creo que hay muchos administradores que con la experiencia van a tener lo que es el expertise para aprender otras cosas y que probablemente son buenos administradores y van a tener la oportunidad de tener los conocimientos y poder ser certificados también para inscribirse. Claro. Ahora, ¿qué te iba a decir? Lo relevante igual es que junto con el reglamento tiene que venir muy claro qué es lo que tiene que significar, o sea, cuál es el contenido de estas certificaciones, pues, porque no puede ser que, no sé, pues, una universidad diga, tengo un curso de 10 años para ser administrador, y otra que diga, tengo un curso de 2 meses, y el Ministerio de Vivienda va a tener que ser muy claro en cuál es el curso exigido, pues, porque una se puede estar yendo al chancho, exigiéndote una cuestión como pasó en la carrera de criminalística, no sé si se acuerdan, que era una carrera que duraba 5 años, costaba un montón de plata, y no tenía ningún campo laboral, porque para ser criminalista tú tenías que ir a la escuela de la PDI, ¿cachai? Y que podrían significar una estafa también para mucha gente. Que digas ahí que estuve 3 años estudiando para ser administrador y después me enteré que el curso necesario para estar en el registro duraba 2 meses, ¿cachai? Entonces ahí el Estado tiene que tener el reglamento tiene que tener una claridad de qué es lo exigible y qué no es lo exigible, ¿ya? Claro, de hecho también pasa el caso que muy bien algunos lo han comentado, que hay empresas de administración. Y ahí, Sí, pues, por ¿qué supuesto. pasaría? Como todas las personas que trabajan en la empresa de administración tendrían que estar certificados o tener estar inscritos, o podría haber uno de los dueños. Todos esos matices todavía no Muy entiendo. buena pregunta que me la voy a llevar para la tramitación de la ley. Perfecto. Todos esos matices me tinca que todavía no tienen algo tan claro, ya que todavía De no hecho, algo que se poner en práctica. uno de los efectos que podría tener esta ley, quizá no positivo, es que se promueva más la contratación de empresas porque se vuelva más difícil administrar los edificios. No sé si me explico. Claro.
Pero eso yo tampoco lo sé. Ustedes me tendrían que decir a mí si creen que ese va a ser el efecto, porque es el rubro de ustedes, pues, ¿ya? Sí, totalmente. Eh, Bueno, de hecho, en otros países ha pasado eso. Las reglas más estrictas de los países en donde nosotros hemos trabajado es España. Allá el Colegio de Administración es el que certifica lo que hoy día sería el SEGAI acá en Chile. Y ujú. es obligatorio estar colegiado, o sea, es parte de lo que se tiene que hacer. Entonces, Que es un poco que es ah, bien parecido a lo que va a pasar ahora. claro, exactamente, con el registro va a pasar algo muy similar. Oye, Gonzalo, Claro. y parte de las cosas que también van a pasar a ser las obligaciones del administrador es el tema del presupuesto, que también es algo que hemos visto mucho internacionalmente. Creo que Chile es de los únicos países en donde el gasto común va variando tanto. ¿Nos podrías hablar un poco acerca del tema del presupuesto? Bueno, estos son los problemas que puede haber en una transmisión en vivo. Se cayó Gonzalo. Estábamos justo en la parte de el tema de las nuevas obligaciones que va a tener el administrador, particularmente en el tema de presupuesto. Lo que se va a pedir en el presupuesto es que se planifiquen los gastos utilizando un promedio de los gastos de los últimos 12 meses y eso se promueva en la asamblea. La asamblea tiene que ser presentado por lo menos 30 días antes de la asamblea y 30 días antes, perdón, de que se empiece a cobrar la cuota mensual dependiendo de este presupuesto y los copropietarios van a poder hasta 15 días antes de que tengan que empezar a pagar este nuevo gasto común, poner alguna reclamo con el comité de administración. Gonzalo, te estábamos preguntando acerca del presupuesto, esta nueva forma de cobrar el gasto común que va a tener el copropietario, el administrador. ¿Cómo va a funcionar este Sí, presupuesto? sí, no, lo que estaba comentando es que hay una tercera nueva obligación que no está en la ley vigente actualmente y que está en la nueva, que es el llamado presupuesto estimativo, que es básicamente en donde el administrador tiene que presentarle a los copropietarios, tiene que hacer un poquito como el ministro de Hacienda, ¿ya? Y tiene que decir, mire, la economía va a crecer tanto este año, vamos a tener que hacer nuevos gastos, etcétera. No sé si ustedes son asiduos a la política, pero efectivamente todos los años el ministro de Hacienda hace una cadena nacional en donde presenta lo que va a ser la ley de presupuesto del próximo año. Y dice, básicamente, esto van a ser los impuestos, la economía va a crecer tanto, vamos a gastar tanto, etcétera. ¿Ya? Eso del presupuesto estimativo se tiene que hacer una vez al año y tiene que decir, obviamente, como te decía antes, si se va a gastar el fondo común de reserva, tiene que decir cuánto hay disponible en ese fondo, tiene que decir si piensa subir los gastos comunes y el presupuesto debe explicitar si tiene considerado, aparte del aumento de los gastos comunes, o sea, perdón, el aumento de los gastos comunes y debe explicitarlo al momento de presentar el presupuesto. Ahora bien, si en otro momento desea presentar gastos extraordinarios no previstos que requieren mayor recaudación, se exige que lo tiene que hacer al comité de administración con al menos 30 días de antelación. Y los copropietarios pueden realizar observaciones al comité de administración hasta 15 días antes de que empiece ese periodo, ¿ya? Esto es bien importante porque les da al administrador por eso me gustaba ocupar la figura del ministro de Hacienda cuando hablo del presupuesto estimativo, porque efectivamente se parece mucho a cuando el ministro de Hacienda manda la ley de presupuesto, porque justamente el Congreso, que en este caso serían los copropietarios, pueden hacer observaciones y tienen que hacer todo un trámite y hay una reglamentación de ese trámite, ¿ya? No sé si hay preguntas hasta ahí o sugerencias, porque como te decía antes, yo no he trabajado con la ley de copropiedad, no he administrado un edificio, entonces de repente, si tú me dices, mira, esto no es tan así, bueno. Sí, mira, el gran punto que tienen los administradores con el tema del presupuesto, esto es lo mismo que se vive en México o en Colombia, o sea, ahí las comunidades Ujú. tienen que hacer un presupuesto y se tiene la cuota de mantenimiento, que es como la cuota normal, y también se tiene la cuota extraordinaria. Entonces, la cuota extraordinaria finalmente pasa a ser la que va a cubrir los gastos si es que hay que despedir a alguien o si es que eh, hay algún accidente en la comunidad, si es que se echa a perder un ascensor y hay que comprar otro, exagerando son gastos grandes y la cuota extraordinaria pasa a ser muy grande. Este es como el gran problema que tienen hoy día los presupuestos anuales en otros países donde se hace así.
Ahora, muchas de las preguntas que se están haciendo es acerca de si es que van a haber guías, si es que se va a apoyar también al administrador, porque se ve que va a haber harto más trabajo por parte del administrador y cierta fiscalización extra también. ¿Tú cómo ves que se va a mover el gobierno, bueno, los entes que ejecuten este proyecto de ley para apoyar también a los administradores y entregarles herramientas para poder hacer estas cosas? Claro, te agradezco mucho la pregunta porque justamente es de ese tipo de cosas que al principio decíamos que escapa un poquito de mi rol, que es la ley propiamente tal, ¿ya? El cómo se implementa la ley es algo que en general tiene que hacer el gobierno y tienen que hacer los diversos ministerios. Ahora, es súper importante que nosotros recojamos esta inquietud y también se lo planteemos al gobierno de turno que sea, que en el fondo tú no puedes llegar e implementar una ley que tiene un montón de exigencias nuevas sin guiar a quienes van a tener que cumplir estas exigencias hacia el cómo cumplirlas, ¿ya? Y eso yo creo que es bien importante porque probablemente vamos a tener que meter en la ley de presupuesto de el año en que se implemente esta ley, que yo espero que sea el 2021, justamente un gasto de capacitación para los administradores, que es bien relevante, que es algo que no va en la ley de copropiedad, sino que va en la ley de presupuesto 2022, que hayan guías, que hayan cuadernillos, etcétera, que en el fondo e incluso que haya una línea de consultas, que haya capacitaciones comunales, qué sé yo. Ahora, los administradores igual van a tener que, para poder, como se van a tener que certificar, igual van a tener que hacer determinados cursos. Así que probablemente igual hay una forma de resolverlo ahí. No sé si vamos bien con las preguntas, ¿todo bien? ¿Seguimos? Sí, eso, o sea, eso está muy bueno. O sea, yo creo que en la ley de presupuesto efectivamente va a tener que haber un gasto extra para eso. Mira,